Administrativando Abogados. Buenos días a todos. Muchísimas gracias. Les doy la bienvenida a este interesantísimo webinar sobre inteligencia artificial y el mundo jurídico, que va a ser realmente apasionante. Pero antes, mientras se van incorporando todas las personas que nos habían solicitado estar con nosotros hoy, déjenme que, como siempre, les recuerde algunas cuestiones técnicas. En primer lugar, que le rogamos que apaguen sus micros y sus cámaras para no interrumpir a la ponente. En segundo lugar, recordarles que esta sesión va a ser grabada, así que la tendrán a su disposición en unos días en nuestros canales. Y por último, decirles que estaremos aquí aproximadamente hasta la 1. Además, como ven, tienen habilitado el chat por si tienen que hacer alguna pregunta, que para no interrumpir a la ponente realizaremos al final de su exposición, pero ustedes pueden ir poniendo ahí las preguntas que les surjan, las dudas sobre lo que nos va narrando, y posteriormente se las haremos. Así que ahora sí, damos comienzo a este webinar, como les decía, de la teoría del despacho, inteligencia artificial aplicada a la práctica jurídica, que desde Administrativando Abogados hemos concebido en primer lugar porque la inteligencia artificial, desde que se ha democratizado y todos tenemos acceso a ella, ha arrasado en todas las áreas, no solo en las profesionales, también podemos decir que en las personales. Pero como aquí el área que nos interesa es el área jurídica, hemos invitado a una ponente de excepción, que es Rocío Ramírez Torres. Buenos días, Rocío. Buenos días, Blanca. ¿Qué tal? Y Muchísimas gracias por acompañarnos. a vosotros, para mí es un privilegio estar aquí. Muchas gracias a Administrativando Abogados por darme esta oportunidad. Gracias a vosotros. Y bueno, estamos deseando escuchar un poco, bueno, todo lo que nos tienes que contar, porque ya les habíamos anunciado a las personas que nos acompañan hoy que en este webinar van a descubrir qué es realmente, por qué está provocando una auténtica revolución, cómo puede ayudarnos en nuestro día a día profesional. Pero antes de darte la palabra, déjenme que explique un poco el currículum. Voy a resumirlo mucho porque es un currículum extensísimo. Rocío Ramírez Torres, abogada con más de 20 años de experiencia, especializada en litigación masiva y en la implantación de soluciones de inteligencia artificial y Legal Tech para mejorar la eficiencia en despachos y la gestión de expedientes judiciales. Así que bueno, te doy la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Blanca. Buenos días a todos. Es para mí un privilegio estar aquí esta mañana con vosotros. Como bien ha dicho Blanca, hoy traemos un tema que es candente, que es la IA en el sector legal. Es un tema muy extenso, es un tema denso, pero lo que vamos a procurar es aterrizarlo para los abogados, para que todos entendamos pues cómo funciona, qué es lo que es, pero sin tecnicismo. Obviamente utilizaré elementos técnicos o conceptos técnicos porque es inevitable, pero siempre irán acompañados de algún tipo de aterrizaje, ¿no? Para nuestro sector, para tratar de hacerlos más amigables. Además, sí que advierto que es un tema que daría para estar hablando durante horas. Por lo tanto, voy a hacer una breve, ¿no? Overview para que al menos tengamos una aproximación a los elementos más interesantes o más esenciales que debemos tener en cuenta los abogados cuando queramos incorporar la inteligencia artificial a nuestra práctica. Así que sin más, si os parece, comienzo a compartir pantalla y empezamos ya la exposición. Si pudierais confirmarme, por favor, que la pantalla se ve. Se ve estupendamente. Venga, perfecto, pues muchísimas gracias, Blanca. Vamos a ello. Hoy vamos a hablar en general de la IA, tanto la IA tradicional como la IA generativa, que es la que ahora está en auge desde que hace 2 años y medio aproximadamente ya, pues emergiera ChatGPT. Pero lo que tenemos que tener claro es que IA generativa no es sinónimo de IA, ahora lo veremos. Vamos a hablar sobre muchas cosas, principalmente qué es la inteligencia artificial. También vamos a hablar sobre qué es la categoría dentro de esta IA general, que es la IA generativa, y por qué debería importarme como profesional del derecho. También vamos a hablar de por qué la IA generativa está suponiendo una auténtica revolución, como anunciaba o mencionaba ya antes Blanca. También vamos a ver cómo funciona, pero de forma práctica, y aunque utilizaremos algún que otro vocablo técnico, sí que es cierto que vamos a intentar simplificarlo. También vamos a hablar de cómo hablar con la IA, el arte de darle buenas instrucciones.
qué cautelas o qué métodos digamos, trucos son recomendables para que los resultados que nos ofrezca la inteligencia artificial sean útiles. También vamos a hablar de miedos y mitos que tanto daño está haciendo en los profesionales, y cuando me refiero a daño es que nos impide muchas veces ser curiosos e investigar y ver y testar y propiciar, ¿no? Pues empezar ya a utilizar este tipo de herramientas, porque si no empezamos ahora, ya nunca lo haremos. Por eso digo que en cierto modo hay que derribar esos miedos, que no nos asuste y veremos cómo podemos empezar a doblegarlo. Y también hablaremos de ética, de riesgo y cómo debe avanzar la abogacía en un uso crítico y responsable de la IA. Sí, así que empezamos ya también a entrar en materia. ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues como os refería antes, la inteligencia artificial es una, pero engloba muchas categorías y muchas tecnologías. Básicamente, la inteligencia artificial no es más que sistemas informáticos que piensan en el concepto de, o sea, como máquinas, ¿no? No piensan como lo haríamos los seres humanos. Y ahora explicaré pues, cuáles son las diferencias. Y ese pensamiento o ese tipo de actitudes o capacidades que tiene esta nueva tecnología es lo que le permite hacer tareas de carácter cognitivo, que precisamente la práctica jurídica nuestra es el gran peso de nuestra actividad, es tareas de carácter cognitivo. Por eso, la inteligencia artificial está suponiendo un game changer en lo que es nuestra profesión. Como decía, el pensar de la máquina va entrecomillado, porque aunque nosotros hablemos de forma coloquial de que la máquina piensa, pero realmente no lo hace como lo hacemos nosotros, ni razona. Simplemente actúa conforme a unos patrones o reglas que se le han dado con anterioridad y además predice. Ahora veremos también de qué manera predice. Dentro de lo que son pues, las categorías más comunes o más genéricas y que son las que en el día a día son la base de todas las herramientas que utilizamos de IA, pues tenemos el Machine Learning, que es el más conocido y el que ya se viene utilizando desde hace bastantes años. Aprende a partir de datos, se le enseña con muchísimos textos, muchos contenidos, muchísima información, muchísimos datos. Y a la vez también se le da reglas y patrones, y conforme a este tipo de reglas y patrones que se le van encomendando o se le van indicando, es capaz además de identificar otros patrones. Me explico. Un ejemplo clarísimo, procesamiento de notificaciones judiciales. La inteligencia artificial, concretamente la de Machine Learning, es la que se está utilizando desde siempre, precisamente para procesar pues, notificaciones judiciales, notas simples, contratos y otro tipo de documentos. ¿Y cómo se ha hecho? Pues enseñándola con multitud, millones de ejemplos de notificaciones, de notas simples y de documentos legales que se hayan querido empezar a automatizar. ¿Y cuáles son los parámetros o reglas? Pues se le dicen cuáles son los datos importantes que hay que extraer. Por ejemplo, una notificación judicial, el juzgado, y se le dice que suele ser la primera línea que aparece en el documento. Luego también la jurisdicción, pues si es civil, penal. Luego también el número del juzgado, la localidad. También el número de autos, que normalmente se le indica que suele estar en la parte superior, igual que el resto de la información, después de la palabra autos. También se le especifica pues, que tiene que extraer el procurador contrario, el abogado contrario, la contraparte, la parte del abogado y procurador, que es quien ha iniciado el pleito. Todas esas cuestiones se les van indicando con reglas y parámetros, y entonces nos devuelve el resultado. Además, también es la tecnología que se ha estado utilizando o que se utiliza por Netflix y Spotify, por ejemplo, para hacernos las sugerencias de canciones que consideran que nos van a gustar o películas. Después también está el Deep Learning, que es como un modelo más avanzado de Machine Learning, pero que desarrolla unas redes neuronales artificiales que ayudan a detectar además pues, patrones en estructuras de datos pues, más complejos o abstractos.
Esto complica la labor de lo que se puede hacer con el Machine Learning, que si los datos están claros y están estructurados, cuando son abstractos y son más complejos, pues obviamente el ejercicio es más complicado. Os pongo ejemplos de herramientas con las que se utiliza el Deep Learning, por ejemplo, el reconocimiento de voz. ¿Cómo lo utilizamos en nuestra práctica jurídica? Por ejemplo, las herramientas de IA que nos permiten transcribir las grabaciones de los juicios, ¿vale? O sesiones, juntas generales ordinarias de sociedades o cualquier tipo de grabación. ¿Cómo lo hace? Pues la inteligencia artificial es capaz de reconocer la voz de cada uno de los intervinientes y automáticamente va transcribiendo el texto, identificando pues la voz a cada una de las personas que han ido interviniendo. Eso se hace con Deep Learning y también, por ejemplo, por la visión por computadora, básicamente que un ordenador pueda captar imágenes y también es la base, también procesa el lenguaje natural, que luego veremos la importancia que tiene la inteligencia artificial. Y luego llegamos a la inteligencia artificial generativa, que es la que ya todos conocemos porque en todos lados se habla de inteligencia artificial generativa, en todos los sectores, en todas las industrias y, como no, en el sector legal. ¿Qué hace? Pues procesa una instrucción que se le da. Nosotros como usuario le decimos, resúmeme esta demanda. El sistema recoge esa instrucción que se le ha dado, organiza las palabras, ¿no?, de la instrucción que se le ha dado, también analiza el documento que se le ha subido y genera una respuesta, ¿vale? En este caso también, por ejemplo, redacta una demanda o una hoja de encargo para la tramitación de un divorcio, dándole, por ejemplo, también otra como ejemplo y que se le pueden especificar los datos de las partes y rápidamente de todos seguros que hemos testado de alguna manera cómo funciona la inteligencia artificial. Aquí podéis ver de manera mucho más visual cómo se jerarquiza la inteligencia artificial. Hay una capa general, que es la inteligencia artificial, que engloba distintas inteligencias artificiales. El Machine Learning, luego más profundo y con unas capacidades mucho más amplificadas estaría el Deep Learning y a continuación la IA generativa. A su vez también cada una de ellas se basa en la anterior, utiliza capacidades o capacidades de las inteligencias artificiales que son inmediatas. Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial y por qué debería importarme como profesional del sector legal? Antes de nada, lo que tenemos que entender es que la inteligencia artificial generativa se basa en grandes modelos de lenguaje. Todos ya hemos oído hablar de los LLM. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es un modelo de lenguaje? Pues básicamente son sistemas de IA que están entrenados con infinidad, con millones, trillones de textos, de documentos, de datos, de información, de libros, manuales, contenidos de páginas web, de absolutamente cualquier contenido o texto que pueda enriquecer al sistema. ¿Y qué es lo que hace? Pues con esa exposición a tantos millones y trillones de textos, lo que hace es comprender, procesar y entender el lenguaje natural. Y la pregunta es, ¿y qué es el lenguaje natural? Pues básicamente la manera en la que nos comunicamos y nos expresamos los humanos. Cada idioma, el italiano, el inglés, el francés, es una manera de lenguaje natural. ¿Qué pasa? Que se complica, ¿no?, el manejar el lenguaje natural por las máquinas. ¿Por qué? Porque el lenguaje natural es espontáneo, es ambiguo, es flexible, está lleno de matices. Por ejemplo, no es lo mismo decir me estoy enfadando o decir me estoy enfadando. Esos matices, el primero puede parecer porque estás jugando con tu hijo o con un niño y le estás diciendo un poco así en broma, oye, que me estoy enfadando, y el otro, el segundo es categóricamente estoy manifestando que me estoy enfadando. Esos matices la máquina obviamente le cuesta mucho más percibirlo que cuando nosotros lo escuchamos y que a nivel sensorial pues percibimos el tono, la entonación y sabemos que cambia completamente el significado. También, por ejemplo, distintas maneras de decir que para las máquinas es complejo también pues, comprender, pero con la inteligencia artificial generativa se ha comprendido, pues distintas maneras de decir lo mismo. Por ejemplo, ya aterrizándolo a nuestra jerga. Le damos la instrucción, prepárame un contrato de alquiler para un local de negocio. O le podemos decir, redacta un contrato de arrendamiento para un local comercial
o de negocio, indistintamente, uno u otro. Claro, son lo mismo, pero para la máquina identificar que diciendo un contrato de alquiler de local de negocio es lo mismo que un contrato de arrendamiento de local comercial, esos matices le cuesta, pero después de esa exposición a tantísimos textos es capaz de dirimir eso. ¿Cómo funciona? Pues lo que hemos dicho, se le entrena con millones y trillones de textos. En una primera fase se hace sin supervisión ninguna, simplemente se le enchufan millones de textos y empieza a identificar cómo se conectan las palabras, patrones, cómo funciona, cómo se van relacionando las palabras entre ellas. Y luego después hay una segunda fase en la que sí ya es supervisado y se le van poniendo etiquetas, aterrizándolo al sector legal, por ejemplo. Alimentos, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de derechos de alimentos, la palabra alimento, dentro del concepto de derechos de alimentos, para nosotros los abogados está muy claro, que es la pensión económica que el cónyuge custodio va a recibir o el cónyuge no custodio tiene que pagar para el mantenimiento de los menores. Pero cuando una máquina lee alimentos, eh, puede también entenderlo como comida propiamente dicha. Es el contexto, ¿no? De cuando se incluye la palabra alimentos con pensión, con derecho, con demanda de divorcio, por ejemplo, donde ahí empieza ya a interferir todos esos matices. Y es lo que ya va configurando el modelo para que sea luego capaz de darnos las respuestas que necesitamos. Y luego también hay una tercera fase, que es la del fine tuning. Aterrizado al sector legal, pues por ejemplo, cuando estamos utilizando la herramienta y hacemos una pregunta y vemos que la respuesta no es correcta, todas las herramientas de IA te dan la opción de dar feedback, el pulgar para arriba o el pulgar para abajo, e indicando por qué no está bien. Cuando los desarrolladores o el equipo técnico recibe ese feedback del dedo para abajo con la explicación, pues ya detecta que hay un fallo ahí y trabajan para mejorarlo y ajustarlo y que las respuestas sean mejores. Lo que es esencial entender es que la IA generativa no comprende ni entiende. No te va a dar una respuesta, pero sin entender el alcance jurídico de las respuestas que te está dando. Por ejemplo, si tú le pides que te redacte una cláusula de derecho de alimentos, precisamente en el ejemplo que estamos utilizando del tema del divorcio, pues ¿cómo lo va a hacer? Y tú le dices, pues la pensión va a ser, de la cuantía va a ser de 300 euros o 600 euros al mes, además gastos extraordinarios, y te lo va a redactar teniendo en cuenta los textos a los que ha ido accediendo y va prediciendo cuál sería la palabra siguiente que vendría en función de las propias palabras que va generando. Es como una interacción dinámica en la que selecciona una palabra y a continuación selecciona otra, teniendo en cuenta estadísticamente cómo se relacionan entre ellas y ofrece un resultado. Realmente lo que hace es una predicción. Y la inteligencia artificial también en generativa, digamos, el carácter que tiene que la hace tan versátil es que es multimodal, es decir, puede trabajar con textos, con audio y con vídeo y además multitarea. Puede traducir documentos, resumirlo, compararlo, una imagen puede describírtela, algo muy útil, por ejemplo, cuando hay daños en una vivienda, es capaz de, haciendo las fotos, mostrándole las fotos, describirte todos los daños que hay. En fin, es multitarea, a eso nos referimos cuando es multitarea. Conceptos también que considero interesantes que debemos conocer. Y eso sí, indico, son todos los que están, pero no están todos los que son, porque si menciona, aquí estaríamos hasta el infinito y más allá. Entonces, he traído los 5 así que considero que son los que más están sonando, que considero es interesante conocer y, por supuesto, hay muchos más. El primero, tokens. Todos hemos he oído hablar de los tokens, pero ¿qué son los tokens? Pues los tokens son una representación numérica de una unidad mínima de texto. Y es como, digamos, en la inteligencia artificial generativa estructura el texto de las palabras para poderlas relacionar entre ellas. Os voy a poner un ejemplo. Aquí podéis ver. Por ejemplo, la inadmisibilidad del recurso fue declarada, ¿vale? ¿Cómo se estructura esto en token? Pues ahí lo veis. La inadmisibilidad del recurso fue declarada. Simplemente, pues como que va dividiendo palabras. Y es importante el concepto de token porque el consumo de token, es decir, tú cada vez que lanzas una pregunta o un prompt a la inteligencia artificial,
igualmente la descompone en tokens y según el número de tokens tiene un coste y ese coste se repercute en el usuario, igual que la respuesta. Además, si tú tanto en la entrada, en el input, en el prompt que le des o en la respuesta, en el input le subes un documento, habrá más consumo de token. Si en la respuesta hay un documento que te está generando, también hay más consumo de token y eso incrementa el precio, ¿vale? Embedding, uy, esto suena complejísimo, pero realmente es bastante sencillo. Es una representación matemática o vectorial que utiliza la inteligencia artificial para relacionar los tokens. Como sabéis, la tecnología funciona básicamente con algoritmos y es matemática pura. Entonces, la inteligencia artificial no entiende las palabras. Semánticamente no las entiende. Lo que hace es, digamos, interrelacionarlas o entenderlas dentro de su lenguaje a través de los tokens y interrelacionándolas entre ellas. Por ejemplo, si nosotros le preguntamos a la inteligencia artificial de qué color es el césped y a los millones de textos que se ha expuesto siempre ha visto que césped siempre ha estado vinculado a un color que es el verde, pues te genera la respuesta el césped de color verde. Así también, por ejemplo, aquí muestro también un ejemplo de cómo se relacionan los tokens, distintos tokens entre ellos, cómo puede generar una respuesta o detectar patrones, por ejemplo. La inteligencia artificial, si tú le he puesto a distintos tokens, como puede ser los de la palabra pleito, demanda, contestación a la demanda, audiencia previa, juicio, pues de los millones de textos a los que se ha expuesto, sabe, por ejemplo, ha visto que habitualmente después de que se presente la contestación a la demanda, lo siguiente es la audiencia previa. Pues entonces es capaz de generarte una respuesta en la que siga esa lógica y ese patrón. Los modelos fundacionales creo que también es otro concepto interesante. Modelos fundacionales son la base de la inteligencia artificial generativa. Son modelos genéricos y que luego van a ser utilizados por aplicaciones concretas, por ejemplo, las herramientas que se utilizan para el sector legal, por ejemplo, en Wolters Kluwer, la inteligencia artificial que tenemos se basa en los modelos fundacionales de ChatGPT, porque efectivamente ChatGPT o Gemini son ejemplos, Gemini son ejemplos de modelos fundacionales y son generalistas y versátiles. Sí que es cierto que para aterrizarlos a nuestro sector hay que hacer un fine tuning, ¿no? Y hay que hacer otro tipo de entrenamiento porque como habréis visto, si vosotros le preguntáis a ChatGPT o a Gemini por cuestiones jurídicas, pues muchas veces no están acertados. ¿Por qué? Pues porque no han sido entrenados específicamente para el sector legal. Otro concepto interesante, los transformers. ¿Qué son los transformers? Pues es la manera en la que la inteligencia artificial generativa entiende y genera lenguaje. Convierte una entrada, un prompt, en una salida. Es capaz de procesar lo que se le estaba preguntando y devolver un resultado. Aquí es donde os explicaba lo de qué color es el césped. Pues conforme al ejercicio que os he explicado antes, es capaz de indicar que la hierba es verde o el césped es verde. Lo que hace los transformers es a cada palabra le asigna un contexto, ¿vale? Con los modelos anteriores, por ejemplo, con el Machine Learning o cuando estaba la inteligencia artificial tan incipiente, la inteligencia artificial tan generativa tan incipiente, los modelos eran únicamente capaces de recordar las palabras inmediatamente anteriores a las que estaba analizando. Entonces, claro, las respuestas eran muy limitadas. Tú imaginaros una consulta en el sector legal que tú no estás de abogado que tiene que tener en cuenta normativa, jurisprudencia, doctrina y todo eso son otros documentos o otros textos. Si antes no tenía capacidad de recordarlo, entre comillas, cuando hablo de recordar lo hago a modo concepto máquina, pues claro, la respuesta era muy limitada, no era útil. Ahora con los transformes, la inteligencia artificial es capaz de recordar y de tirar, ¿no?, de otros textos, de otros documentos, y eso, claro, hace que las respuestas sean mucho más completas y mucho más útiles. Y puede identificarte conceptos relacionados. Por ejemplo, si tú le dices que te redacte una demanda, es capaz, por ejemplo, de estructurártelo en encabezado, hecho, fundamentos de derecho y suplico. Y eso es pues porque ha estado expuesto a millones de ejemplos de tipos de demanda y es capaz de recordarlo y volcarlo en su respuesta.
Y luego el fine tuning, que es lo que ya he comentado, es una manera de afinar, ¿no?, estos modelos fundacionales o modelos más genéricos para aterrizarlos a una práctica en concreto, como pueda ser nuestra práctica jurídica. Y después el fine tuning también es la manera de mejorar los resultados a través de los feedback, que es lo que yo he estado. Aquí tenemos una comparativa. Y una cosilla que se me ha olvidado explicar o indicar aquí, que lo habréis visto, que Machine Learning y Deep Learning se le suele denominar como IA tradicional y la IA generativa como IA generativa. Entonces, por eso aquí os hago una tabla comparativa que considero que es bastante interesante. Las diferencias entre inteligencia artificial tradicional y la generativa. La IA tradicional pues, necesita infinidad de datos estructurados para ser entrenado. ¿Qué significa datos estructurados? Pues datos organizados, datos que estén etiquetados, por ejemplo, que sea expuesto a múltiples ejemplos de cómo se especifican los autos en notificaciones judiciales, en demandas, en sentencias, en resoluciones, o, por ejemplo, igualmente, para poder identificar distintas cláusulas en contratos de adhesión, pues necesita que a los contratos con los que se le entrenan, pues se deje indicado pues quiénes son las partes contratantes, los datos que se especifican de cada uno de ellos, pues indique que esto es el DNI, esto es la dirección, este es el nombre y los apellidos. Tiene que estar todo etiquetado, porque si no está etiquetado no es capaz de entender. En cambio, la IA generativa se expone a millones, trillones de tipos de datos sin que estén estructurados. Pueden ser en abstracto y no hacen falta que estén etiquetados. El proceso de etiquetaje, digamos, viene después, como explicaba, ¿no?, que ya, digamos, el proceso de entrenamiento supervisado. Entonces, inicialmente no hace falta etiqueta. Por lo tanto, el entrenamiento es más dinámico. La IA tradicional es incapaz de generar contenido. Lo único que puede hacer es cumplir con la tarea que se le ha encomendado. Por ejemplo, es analizar una serie de contratos y que nos extraiga las partes intervinientes o las notificaciones judiciales, que nos extraigan los vencimientos. Simplemente están predefinidos para atender una tarea en concreto y no pueden generar contenido. En cambio, la IA generativa genera contenido y lo hace prediciendo la siguiente palabra más probable, conforme ahora luego veremos. La IA tradicional no es multimodal, lo que hablaba antes, no puede procesar indistintamente textos, audios o vídeos, únicamente para lo que ha sido entrenado. Si está entrenado con documentos, únicamente lo hará con documentos, y si es con vídeos, con vídeos, y únicamente para la tarea en concreto. En cambio, la IA generativa es multimodal y multitarea. Perdón, que me he ido para atrás. Exige la IA tradicional contratar herramientas concretas que hay en el mercado. En cambio, la IA generativa es accesible y por eso se ha democratizado, porque en sus versiones más básicas, que son gratuitas, son accesibles a través de Internet. Obviamente la IA tradicional tiene coste porque hay que contratar una herramienta. La IA generativa en su modelo más básico es gratuito. La rentabilidad con la IA tradicional es más compleja porque es más rentable cuanto mayor volumen de un mismo tipo de documento se trate de procesar. Es decir, no es lo mismo procesar, desarrollar un sistema, una herramienta para procesar notificaciones. Si solamente no llegan 10 noticias al despacho, no tiene sentido. En cambio, si a lo mejor no llegan 500 notificaciones al día al despacho, pues sí, pues ya compensa la inversión. Luego, otra vez me he ido, disculpa. La IA tradicional tiene casos de uso limitados, como he explicado. En cambio, la IA generativa, multiplicidad de casos de uso, como he mencionado antes, tanto traducir, generar documentos, sintetizar, resumir, extraer fundamentos jurídicos, cualquier cosa que se nos ocurra. La IA tradicional, lo bueno que tiene es que no inventa ni alucina, aunque pueda tener falsos positivos, porque, por ejemplo, a la hora de entrenar no se han identificado bien muchas veces, como muchas veces sabéis, como todos sabéis, muchas veces junto al auto de emplazamiento ya viene el auto de admisión. Entonces, si no, a lo mejor no se ha diferenciado bien a la hora de entrenar el sistema, pues puede confundirse y identificar el documento como un auto de admisión, pero realmente es el auto de emplazamiento. Entonces, eso es un falso positivo. Y la IA generativa sí que alucina, inventa y alucina de forma convincente y coherente. Y eso es preocupante, pero ahora veremos qué maneras tenemos de mitigarlo.
Y también el hecho de que opere como una caja negra, que no sabemos cuál es, nosotros le hemos hecho una pregunta y nos devuelve un resultado, pero no sabemos qué es lo que ha pasado entre medio. Eso también dificulta, ¿no? El hecho de ver por qué ha alucinado o por qué se ha inventado la respuesta. Entonces, los riesgos de la IA tradicional son mucho más limitados, en cambio, los riesgos de la IA generativa son más complejos y además pueden incluso, estamos hablando de riesgos éticos, sesgos, también vulneración del derecho de secreto profesional, es decir, tiene una injundia que no tiene lo otro. Y está entrenada la IA tradicional para contextos específicos, como he explicado, analizar contratos, notis o cualquier otro tipo, nota simple, cualquier otro tipo de documento. Y la IA generativa está entrenada para, son modelos genéricos que está entrenado para poder responder cualquier tipo de respuesta, de pregunta, perdón, pero sí que es claro que para sectores como el nuestro, se queda corto. Entonces, es recomendable utilizar herramientas específicamente desarrolladas para el sector legal. ¿Por qué la IA generativa supone una gran revolución? Pues básicamente porque ha supuesto una democratización del acceso a la IA. Antes, con las herramientas tradicionales, forzosamente había que pagar. Ahora, cualquiera puede utilizar cualquiera de las herramientas genéricas que tenemos accesibles en Internet en su versión básica a 0 euros. Ya no está reservado para grandes despachos con grandes presupuestos para innovación y tecnología y no necesitamos un desarrollo propio o una contratación específica de una herramienta que además haya que ajustar para nuestra casuística. Es versátil y útil para todos, por eso se está democratizando el acceso. Ahora ha democratizado el acceso. Además también transforma el rol del abogado. Ahora tenemos que tener todos competencias digitales, todos tenemos que entender cómo, qué tecnología, cuáles son las distintas tecnologías que tenemos a nuestra disposición, para qué sirven, de qué manera pueden ayudarnos. También tenemos que repensar la manera en la que desarrollamos nuestra actividad, porque no todo vale. No se trata de usar IA porque generativa, pues porque está de moda y todos los despachos la utilizan, porque, ojo, tenemos que tener cuidado. Hay que revisar y supervisar todos los resultados. Y muchas veces aquí se da una paradoja, que si bien la IA nos puede ayudar a hacer el trabajo más rápido, pero sí que es cierto que la supervisión muchas veces nos va a suponer un esfuerzo que casi va a superar al de haber hecho el documento directamente nosotros, que es lo que se llama la paradoja del valor de la verificación. De hecho, escribí un artículo para el Consejo General de la Abogacía, para el blog de innovación, que lo describo con más detalle y es muy interesante. Si os interesa, os recomiendo su lectura. También ahora tenemos que pensar que tenemos la capacidad de co-crear con la inteligencia artificial. Nos puede asistir en nuestro trabajo jurídico. Por lo tanto, debemos aprender a dialogar con ella, a desafiarla, a corregirla y a ir interactuando de forma dinámica para obtener el resultado que necesitamos. Y obviamente va a suponer una extensión y está suponiendo una extensión de nuestra capacidad intelectual. También va a mejorar la experiencia de usuario de nuestros clientes. ¿Por qué? Pues porque vamos a poder facilitarle información adecuada pues a sus conocimientos. Es decir, si tenemos un cliente pues que por educación pues no está muy familiarizado con conceptos jurídicos, pues obviamente hay que aterrizarle a un lenguaje más llano pues la sentencia que nos hayan notificado o cuáles son las implicaciones de ella o de un contrato. En cambio, si por ejemplo nuestro cliente pues es un CEO de una empresa importante que tiene un nivel educativo pues alto, probablemente entienda cuáles son las implicaciones sin más de las sentencias que nos han notificado y sea capaz de entenderlas simplemente leyéndolas sin necesidad de aterrizarlas. Además, vamos a poder adaptarla a un perfil concreto, a un hecho concreto, a un elemento concreto de este asunto y también vamos a tener un copiloto que nos va a asistir y va a trabajar con nosotros como si fuera un asistente, bueno, como las antiguas secretarias, que ya es difícil poderse permitir secretaria en un despacho, pero además con una disponibilidad de 24 horas al día, 7 días a la semana y nos va a permitir poner el foco en las actividades de mayor valor. Y, por supuesto, nos asiste en nuestro trabajo jurídico y también está cambiando el paradigma en nuestro trabajo jurídico. ¿Por qué? Porque los abogados, concretamente, siempre tenemos que hacer procesos
jurídicos complejos. Tenemos que estudiar, analizar, revisar, comparar, extraer conclusiones y valorar pues, de qué manera actuar. Esa es la fase crítica de nuestro trabajo, que es la producción de un resultado jurídico. Y la IA nos puede asistir ahí. Por lo tanto, ya no empezamos desde cero. Vamos a tener un componente ahí que nos va a estar ayudando siempre. ¿Y cómo funciona la IA generativa sin tecnicismo? Pues básicamente funciona a través de redes neuronales, imitando las que tenemos en el cerebro para procesar la información. Obviamente, digamos, con una equivalencia matemática. Es capaz de identificar patrones con los textos a los que se les expone. Las procesa, como hemos explicado, a través de estas redes neuronales y empieza a identificar patrones complejos y extraer el significado, como comentaba antes, con el tono, lo de me estoy enfadando o me estoy enfadando, y también el tema de expresar de distinta manera lo mismo el contrato de arrendamiento del local comercial o el de alquiler del local de negocio. Todos esos aspectos sutiles empieza a extraerlos y empieza a tener patrones y a identificar patrones. ¿Cómo aprende? Como hemos dicho, exposición a millones de datos y a partir de ahí detecta irregularidades y hace irregularidades estadísticas con las combinaciones de palabras. Básicamente hace un ejercicio matemático por las que empieza a extraer relaciones entre las distintas palabras. Y básicamente es como haría un abogado junior que empieza a relacionar. Cuando hablamos de fuero, está relacionado con jurisdicción territorial y también con la vinculación a determinados tribunales. Empieza a asociar en su cabeza distintos tipos de conceptos, pero que todavía no llega a entender. Luego a la inteligencia artificial también hay que darles parámetros y pesos. La importancia que hay que darle a distintas palabras en función del contexto, lo que hablábamos antes, alimentos. Alimento dentro de una receta de cocina, debemos entender como alimento en su estricto significado, pero en cambio alimento dentro de una demanda de divorcio tiene un concepto completamente distinto y eso se le da con distintos parámetros y pesos y hace ajustes internos para poder devolver mejores resultados. Mientras más parámetros, más pesos tenga la herramienta, mejores y más afinados y más útiles serán los resultados que nos dé. Y la IA predice palabras. Y cuando hablamos de predice palabras, oímos que se dice que predice palabras, es que la predice tal cual, en el más estricto sentido de la frase. Genera respuestas escribiendo va escribiendo palabra por palabra, optando por la siguiente más probable, teniendo en contexto lo que se le ha pedido, teniendo en cuenta el contexto que le hemos dado cuando se le ha dado la instrucción y también las especificaciones que se le han dado. Y va generando contenido original, haciendo una predicción de la palabra siguiente. ¿Y qué pasa cuando la preguntamos? Pues básicamente recibe el input o prompt, lo analiza, lo procesa, lo pone en consonancia con el documento que le hayamos dado, si le hemos especificado para qué uso si le decimos que redacte un informe, pues le especificamos que es para el socio del área, para que le ayude a entender este nuevo caso que ha entrado y que define la estrategia. Pues no es lo mismo que no haga un resumen para el socio o que a lo mejor haga un resumen de una sentencia para un cliente para que entienda cuáles son las consecuencias y de qué manera le afectan. Obviamente es importante darle toda esa información para luego generar un resultado útil. Cautelas que tenemos que tener cuando usamos la IA. Pues básicamente tenemos que tener en cuenta que calcula probabilidades de aparición de palabras. La IA no sabe, no entiende, no sabe lo que es, por ejemplo, la competencia judicial, pero sí que es cierto que sabe que habitualmente viene en el mismo texto en el que se menciona fuero territorial o jurisdicción, pero no sabe lo que es. Simplemente combina, hace predicciones estadísticas, no memoriza el contenido con el que se le entrena y aprende simplemente patrones estadísticos, que es lo que he referido, y que con eso va haciendo agrupaciones de palabras y va generando la respuesta que nosotros precisamos conforme a la instrucción que le hayamos dado. Redacta conforme a patrones, no corrobora, no verifica, no valida fuentes, simplemente reproduce estructuras lingüísticas a las que ha estado expuesto y ha aprendido. No entiende ni comprende, que es lo que ya hemos ido refiriendo. Y redacta con fluidez, pero sin saber exactamente qué es lo que está diciendo. Vuelta otra vez al junior. Imaginar un junior que ha leído
ya cientos de suplicos de demanda y es capaz de redactar a la perfección un suplico, pero sin saber cuáles son las implicaciones jurídicas que hay detrás de todo lo que se pide. Además, genera lenguaje, no conocimiento. Puede redactar una cláusula de vencimiento anticipado de un contrato, pero simplemente teniendo en cuenta las cláusulas que ha visto con anterioridad, pero simplemente usando el vocabulario, el formato, la estructura, pero no le entiende ni puede determinar si su resultado es correcto o no. Y los resultados no son fiables. Tenemos que tener en cuenta que la IA predice palabras y hace predicciones de manera puramente estadística. Por lo tanto, los resultados no pueden ser fiables nunca. Por eso necesitamos verificarlo, supervisarlo y confirmar que lo que nos dice es correcto. Y estas alucinaciones, que es lo que se denomina estos fallos o errores, son alucinaciones, no es un defecto, sino que es inherente o propio a su propia naturaleza probabilística y estadística. Entonces, exigir fiabilidad cuando usamos una herramienta de IA, es decir, fiabilidad absoluta, estamos malinterpretando su funcionamiento, ¿vale? La IA, porque la IA no produce certeza, sino estimaciones basadas en patrones aprendidos. ¿Cómo hablar con la IA? Esto es fundamental para que el resultado que la IA nos ofrezca sea útil. Lo principal, entender que hablamos con la IA a través de prompt, que la palabra prompt suena como, uy, esto es muy complejo, pero realmente son instrucciones. Instrucciones como le darías a un compañero que te tiene que ayudar en una tarea o cuando le das al junior o al pasante que te está ayudando. Simplemente eso. Se le da una instrucción, la IA genera una respuesta o lo ejecuta y esta instrucción, este prompt, puede ser facilitado de distintas maneras. Por ejemplo, a modo de pregunta. Traduce, ¿qué es? Por ejemplo, le puede decir que es la legitimación pasiva para que te lo explique. Después también puede ser una tarea. Analiza una sentencia e indica si se menciona en alguno de los párrafos error en la valoración de la prueba. También puede ser una orden. Por ejemplo, traduce este contrato al inglés. Y también puede ser una tarea con textos. Por ejemplo, soy un abogado, voy a remitir a mi cliente un resumen de la sentencia que te voy a juntar. Resúmela en un máximo de 200 caracteres, de manera sencilla, clara, sin tecnicismo, y también redáctame el email para podérsela hacer llegar. Tan sencillo como eso. Luego, tenemos que tener en cuenta que el prompt es la manera de comunicarnos y se trata de una comunicación bidireccional en la que hay un emisor y un receptor. El emisor somos nosotros. Le indicamos lo que necesitamos que haga. Le transmitimos la información correcta. Le transmitimos todos los detalles que consideramos debe tener en cuenta para devolvernos el resultado útil que precisamos. Y vamos conduciendo al sistema con cada una de las respuestas que nos dé. ¿Por qué? Porque si el primer resultado, el borrador que te ha ofrecido o la respuesta que te ha ofrecido no es correcta, pues dices, pues mira, esto no me cuadra mucho porque imaginando que estamos hablando de la sentencia o traducir un documento al inglés, que nosotros sabemos inglés y hay cosas que no las está traduciendo bien porque no lo está traduciendo teniendo en cuenta la jerga jurídica. Pues le decimos, no, esto no me cuadra, tradúcelo con jerga más jurídica. Y entonces, digamos, se inicia ahí un prompting secuencial en el que vamos interactuando con la herramienta para que vaya mejorando el resultado. Y luego está el receptor, que es la inteligencia artificial, que recibe lo que nosotros le hemos pedido. No actúa por iniciativa propia, tenemos que preguntarle. La IA generativa no te va a dar un resultado así de forma espontánea. Procesa el prompt, procesa toda la información que le hemos dado, el contexto, el rol, la audiencia que le hemos indicado y en base a todos los textos a los que ha sido expuesto, pues empieza a generar una respuesta, como ya hemos dicho, calculando la siguiente palabra más probable conforme a predicciones estadísticas teniendo en cuenta pues, todos los datos a los que ha sido expuesto. La IA nos va a dar una respuesta coherente, pero no percibe ambigüedades ni intenciones implícitas. Entonces tenemos que tener también cuidado en eso y tenemos que especificarle. Es decir, si hay algún tipo de ambigüedad o algo que no esté claro, deberíamos especificarle qué es lo que debe entender en un sentido u otro. La interacción dinámica, como hemos referido ya, que a medida que nos vayan resultando, si no es un resultado, si no nos convence seguir interactuando y seguir preguntando, y esto es lo que se denomina un prompting secuencial, que con cada respuesta vamos pidiendo que nos afine. Y luego, fundamental, la calidad del prompt determina la calidad de la respuesta. Mientras más claro, preciso, detallado, contextualizado sea,
e indiquemos propósito, audiencia, detalles, claves, que ahora lo vamos a ver, mejor será el resultado. Aquí tenemos, digamos, unas buenas prácticas para generar un buen prompt. Y esencial, tenemos que indicar cuál es nuestro rol. O soy un abogado procesalista, o un abogado junior, o un abogado de la administración pública. Porque teniendo en cuenta nuestro rol, pues si eres junior que estás aprendiendo, pues quizás sea más claro en las explicaciones. Si eres un abogado procesalista, pondrá el foco en las cuestiones relativas al litigio y así irá afinando. También es esencial que le indiquemos que necesito. Pues necesito que me traduzca un documento o que le hacemos una pregunta y queremos que nos responda, pues, por ejemplo, qué significa la cláusula non bis in idem, por ejemplo, o le encomendamos que nos haga una tarea, como pueda ser que me redacte un borrador de hoja de encargo. Y así como tantos ejemplos se nos ocurran. La intención también es fundamental, pues lo necesito para preparar un juicio. Por ejemplo, resúmeme toda la documentación de este expediente para preparar un juicio. O voy a hacer un estudio estratégico para ver cómo enfoco digamos, la audiencia previa y el juicio, teniendo en cuenta la demanda que he presentado y la contestación que me han presentado de contrario. O también tengo que analizar o estudiar un asunto. Es esencial que le demos esos detalles. También el contexto, pues todas las circunstancias o hechos que rodean al caso. Sabemos que todos los casos tienen infinidad de especificaciones, hechos concretos, que la IA no la puede intuir si no se la damos, no va a saberlo y por lo tanto la respuesta no va a ser tan acertada como precisemos. Además, el tono que queremos que nos devuelva la respuesta por un tono técnico jurídico o en un tono formal porque le vamos a mandar un email a un cliente muy, 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 muy importante o a su señoría, al juez, y ya sabemos que los formalismos y la jerga que utilizamos con el juez no es la misma que podemos utilizar con un colega del despacho. Y también le podemos especificar elementos a incluir o evitar. Por ejemplo, si no queremos que la respuesta nos refiera normativa ya no vigente, por ejemplo. ¿Qué respuesta nos va a dar con todas estas características o todos estos elementos que aquí hemos mencionado? Pues nos dará una respuesta que nunca será el destino, sino que será un punto de partida. ¿Y por qué digo esto? Pues porque hay que revisarlo y supervisarlo. Y seguro que podemos mejorarlo. Ojo, que si nos ha dado la respuesta que necesitamos a la primera, pues maravilloso. Pero es interesante que a raíz de la supervisión, pues vayamos mejorando o pidiéndole más cosas para que efectivamente nos dé un resultado perfectamente adecuado a lo que necesitamos. La respuesta puede ser abierta, matizable, adaptable y mejorable, en lo que refería, que nos va a requerir pues, seguir interactuando con ella. También podemos generar, la respuesta puede ser la base o el principio de un diálogo constructivo, que por ejemplo nosotros no sabemos cómo enfocar el asunto y queremos hacer un pequeño brainstorming, pues la IA nos puede ayudar a través de sus respuestas y nos acompaña también en el proceso de pensamiento crítico, análisis y creación. Como siempre, esto puede, el prompting, ¿no? Susceptible de una interacción en dinámica y que lo que se llama el prompting secuencial. Y aquí también os pongo en rojo que la IA no sabe ni infiere lo que, o sea, no sabe lo que sabemos nosotros ni infiere lo que le omitimos. Si no damos elementos relevantes y detalles, pues probablemente el resultado no sea tan útil como precisemos. Mitos y miedo, y voy súper ágil porque se nos acaba el tiempo. El desconocimiento tecnológico es uno de los mayores stoppers. Tenemos que derribar esa barrera, tenemos que empezar a formarnos. El problema es que hay tanto contenido en Internet, hay tantos recursos y además pensamos, ¿estará escrito con IA? ¿Quien lo escribe es realmente un experto o es uno de esos que se autodenominan expertos? Realmente esta sobreinformación dificulta este proceso de aprendizaje. Por eso tenemos que ser proactivos en nuestra formación, pero siempre tirando de recursos y de fuentes fiables, es decir, formaciones de los colegios de abogados, de escuelas de negocio de reconocido prestigio, por supuesto el Consejo General de la Abogacía, de universidades. Todos esos recursos son fiables y esos son precisamente con los que debemos nutrirnos para formarnos. La fiabilidad. La fiabilidad de los resultados es otro de los miedos, pero ya hemos visto que la IA, o sea, las alucinaciones son inherentes a su naturaleza estadística y probabilística, porque ya todos hemos escuchado casos
de abogados que han aportado demandas, contestaciones, hechas con bueno, inteligencia artificial generativa, que ha inventado normas, que ha mencionado sentencias inexistentes o ya derogadas o normas ya derogadas, y el problema es que se han presentado sin supervisión. ¿Cómo mitigamos esto? Pues siempre una revisión crítica. Y también se minimiza el error de alucinación utilizando herramientas específicamente diseñadas para el sector legal, porque el proceso de aprendizaje y fine-tuning ha sido hecho con normativa vigente, jurisprudencia también de nuestro país, con doctrina y textos jurídicos propios de nuestra jurisdicción. En la seguridad de los datos es un tema crítico, critísimo, porque cuando subimos documentos de nuestros clientes estamos subiendo información confidencial. Y si luego esa información se utiliza para entrenar a los modelos, obviamente estamos vulnerando el secreto profesional, estamos poniendo los datos de nuestros clientes en contra de la normativa de protección de datos, en fin, realmente es un riesgo ético importante. ¿Cómo podemos mitigarlo? Pues usando herramientas que garanticen la encriptación de principio a fin del proceso, ¿no? De cuando nosotros le preguntamos, procesa la información y nos devuelve la respuesta. Luego también que esta encriptación sea robusta y que sean trazables las operaciones. Y también tenemos que tener las garantías de que los datos que le subimos no se usan para entrenar los modelos. Después otro de los riesgos o miedos, los sesgos y los riesgos éticos, porque como hemos visto, la inteligencia artificial se expone a millones de textos, pero si esos textos vienen o adolecen de discriminaciones, pues obviamente en las respuestas se van a perpetuar esas discriminaciones. Un ejemplo, si han sido entrenados con textos por ejemplo, en relación a un ejemplo muy gráfico. ¿Qué predisposición o qué porcentajes de mujeres o qué facilidades tienen las mujeres para acceder a puestos directivos? Si se ha utilizado textos del siglo pasado en los que las mujeres, obviamente, a principios de siglo, pues no podían trabajar siquiera o ni siquiera optar a este tipo de puestos, pues obviamente hoy en día, si le preguntamos qué opciones tiene una mujer para optar a puestos directivos, va a decir que ninguna o muy poca. Es por eso que es esencial utilizar para mitigar estos sesgos, que las herramientas que utilicemos pues sean auditables, que podamos verificar que efectivamente no introducen sesgos y que expliquen el proceso para determinar que no ha habido ningún tipo de discriminación en el proceso de generación de respuestas. También la falta de control es otro de los miedos, porque como hemos dicho, la IA generativa opera como una caja negra, es decir, nosotros le mandamos una instrucción, nos devuelve un resultado, pero entre medio no sabemos lo que ha pasado. Por eso, el derecho, es importante tener esto en cuenta, porque el derecho realmente no es una suma de palabras, sino es un sistema complejo, construido sobre contextos, sobre hechos, sobre normativas, sobre jurisprudencia, sobre doctrina. Por lo tanto, el proceso es complejo y tenemos que tener control sobre los resultados. Por eso es esencial que para mitigarlo utilicemos herramientas que siempre nos linken, que sea trazable, que nos linken a las fuentes que se han utilizado para las respuestas y que siempre hagamos una revisión crítica. Y obviamente los sistemas desarrollados para el sector legal, esta falta de control está mucho más mitigada. Y luego el coste cognitivo, que si delegamos a la IA pues generativa todo lo que es revisión, lectura, resumen, análisis, comparativa de sentencias, de textos normativos, de doctrina, obviamente estamos delegando en la IA un ejercicio que es importante para nosotros, que es el que nos ayuda a, digamos, formar nuestro criterio jurídico. Y ese criterio jurídico sólido, la única manera que tenemos de adquirirlo es haciendo ese tipo de actividades. Si la delegamos en la IA, ya nos vamos a relajar y vamos a externalizar ese tipo de ejercicio. Y aquí no hay atajo, somos nosotros los que tenemos que estudiar, porque si no estudiamos no tendremos la capacidad jurídica para luego poder ejercer bien nuestra profesión. Por eso tenemos que mantenernos activos siempre y no delegar en la IA este proceso. Además, si no tenemos juicios críticos, aquí viene un dilema importante. Si no, si no tenemos un criterio jurídico sólido, ¿cómo vamos a supervisar y a revisar los resultados de la IA? ¿Cómo vamos a saber que son correctos o no? Por eso es esencial que sigamos formándonos. Mitos, IA y datos.
Aquí ya voy súper rápido porque nos vamos de tiempo. La herramienta, la IA no es una herramienta mágica que se enchufa y funciona. Necesita datos, necesita información, necesita toda la información de nuestros asuntos, de nuestros expedientes, para podernos devolver un resultado mucho mejor. Requiere datos estructurados, que es lo que he explicado antes, lo que son. Además, necesita, mientras mayores datos y mejor calidad del dato, mejor será su respuesta. Por eso es interesante que contemos con software de gestión para poder facilitar todos los documentos y toda la información y datos a la inteligencia artificial. Importante, inteligencia artificial no es igual a Gen AI, porque parece que cuando, inteligencia artificial generativa, parece que cuando hablamos ya de inteligencia artificial ya nos circunscribimos únicamente a ella. Y es un error porque estamos desaprovechando el potencial que el Machine Learning o el Deep Learning nos ofrece para soluciones como puede ser procesamiento de notificaciones o notas simples, como hemos dicho antes, o de revisión de contratos, porque la IA generativa no es la más adecuada para este tipo de actividades. Entonces, siempre tenemos que entender cuál es nuestra necesidad y verificar qué herramienta es la que mejor nos va a ayudar. La IA me va a reemplazar, la pregunta o la frase eslogan que ya está en todos lados. La inteligencia artificial no tiene experiencia jurídica, no tiene criterio construido a base de errores y aciertos como lo hemos tenido nosotros, ni tiene horas de ejercicio profesional acumulado. Y esto es imprescindible para nuestra práctica jurídica. El riesgo no es la sustitución, el riesgo no es que la IA nos sustituya, sí que nos desplace por no adaptarnos a tiempo. Si continuamos siendo abogados del 2025 esperando los resultados que nos pueda dar la inteligencia artificial, por ejemplo, en el 2030, ahí estamos completamente desplazados. Y ojo, eso duele igual a que nos sustituya. Por eso debemos transformarnos a tiempo. Aprender a programar, ese es otro de los mitos. Los abogados no tenemos que aprender a programar, no necesitamos ingenieros encubiertos. Nosotros lo único que tenemos que entender es cómo funciona la inteligencia artificial, por ejemplo, generativa. ¿Para qué? Para poder saber que, como es estadístico, tenemos que revisar, tenemos que supervisar y entender también cada una de las tecnologías para saber cada una de ellas de qué manera puede ayudarnos. Ya está, no necesitamos programar, lo único que necesitamos es competencias digitales y estar formados y entender las tecnologías. La IA es infalible, lo que hemos visto antes, la IA falla, la IA generativa falla, no da resultados fiables al 100%. Como hemos dicho, propio de la naturaleza puramente estadística de la IA generativa. Y además tenemos que tener en cuenta que el derecho no es una ciencia exacta, porque hay hechos, hay contextos, hay determinadas circunstancias que van a variar la manera en la que nosotros, digamos, hacemos una tarea, la hacemos de una manera o la hacemos de otra, definimos la estrategia procesal o tomamos decisiones. Por lo tanto, debemos tener en cuenta o debemos usar la inteligencia artificial generativa siempre como herramienta, no como un oráculo, ¿vale? Y la IA generativa deja de ser, la IA generativa ha permitido que la IA deje de ser únicamente accesible a grandes firmas o con grandes presupuestos para innovación. Ya podemos competir en igualdad, grandes y pequeños despachos. Ahora, ¿qué es lo que nos espera? Pues a nivel ético y a nivel de riesgo, tenemos un largo recorrido un largo camino que recorrer, perdón. Y aquí os expongo un decálogo que creo no debemos olvidar a la hora de hacer uso responsable e inteligente de la IA. La IA en la integración de la IA en la abogacía es una decisión estratégica, no solo una decisión técnica. Debemos valorar qué tipo de inteligencia o de tecnología vamos a ayudar, de qué manera vamos a ayudarnos o queremos que nos ayude en nuestras tareas y en nuestro modelo de negocio. En la abogacía somos nosotros los abogados los que debemos liderar el cambio. No podemos ser meros espectadores de lo que nos vaya ofreciendo el mercado, las herramientas que nos ofrece. Somos nosotros los que debemos decidir, lo que debemos dar nuestro feedback a la hora de utilizar las herramientas para que los resultados sean mejores. Tenemos que participar activamente en este proceso. El límite de la IA no es solamente técnico, sino que también es ético y profesional. Debemos supervisar, debemos hacerlo siempre con criterio jurídico y con responsabilidad. Y esto es irresponsable, es irrenunciable. La privacidad y seguridad de los datos, como hemos dicho antes, es fundamental. El seco algorítmico y la automatización acrítica es otro riesgo. Si no tenemos criterio jurídico, no podemos supervisar el resultado. Y además, si la herramienta no nos ofrece transparencia y trazabilidad y mecanismos para linkar a la fuente que ha tenido en cuenta,
estamos ciegos, no sabemos cuál ha sido el proceso. Y esto es fundamental tenerlo en cuenta cuando usemos la IA, no podemos tolerarlo. Ojo, la responsabilidad por los errores en el uso de la IA sigue siendo nuestra, no es de la máquina ni del proveedor, no es de la inteligencia artificial. Nosotros somos responsables deontológicamente del uso de IA de forma irresponsable y acrítica. La transparencia y la gobernanza también es una gran responsabilidad. Debemos decidir cómo debemos usarla, qué inteligencia o qué tecnología queremos utilizar, cómo se va a usar, con qué límites y bajo qué controles éticos o profesionales. Debemos avanzar con criterio y responsabilidad y para ello necesitamos estar formados digitalmente. Se hace necesaria una actitud crítica y también el liderazgo profesional en esta transformación. La IA potencia nuestro criterio, pero no lo sustituye. Y en la era digital, la abogacía debe ser más garante que nunca de los derechos y libertades de nuestros clientes. El papel del abogado es activo, es crítico, es responsable en la transformación de nuestra profesión, so pena de amenazar la justicia material y el derecho y los derechos y libertades de nuestros clientes. Ya sin más, si queréis profundizar más en este tema, os recomiendo que leáis mi libro Desmitificando la inteligencia artificial, que se ha publicado recientemente. Es un enfoque sencillo y práctico para los abogados. Y nada más, agradeceros vuestra asistencia, quedo abierta a vuestras preguntas y perdonar porque me he pasado de tiempo, pero que es una materia que daba mucho a hablar. Gracias, Blanca, dejo de compartir. Muchísimas gracias, Rocío. Una explicación magnífica, estupenda desde la base para que todos podamos comprender cómo va funcionando esto, hasta como juristas, cómo interrelacionarnos con la inteligencia artificial, ya digo generativa, porque, claro, hay que distinguir, ya tenemos hasta inteligencia artificial tradicional. O sea, esto avanza a una velocidad y has hecho una explicación magnífica. De hecho, los espectadores están poniéndolo. Muchísimas gracias por la explicación, de muchísima utilidad. Nos dice Ma García, David Querol Sánchez, enhorabuena Rocío, impresionante exposición. Y no me da tiempo a leer porque todo el mundo está dándote las gracias. Mariano Espinosa, muchas gracias. Bueno, la gente está impresionada con esta, así que no te preocupes por el tiempo porque no has parado para poder ajustarte a la hora. Muchísimas gracias. Nada. Y creo que ahora estamos sí preparados para leer tu obra, que nos estabas diciendo que es muy reciente, esta obra que es de la editorial Lefebvre, Desmitificando la IA, un enfoque sencillo y práctico para abogados. Creo que ahora es mucho más sencillo para todos poder acceder a ella. Así que muchísimas gracias, Rocío, si te parece. Gracias. Una cosilla, las Sí. preguntas que se han quedado por responder, en la presentación tenéis mi email, también podéis contactarme por LinkedIn, que yo estaré encantada de contestar todo lo que necesitéis. Quedo a Han vuestra entera quedado, disposición. han quedado muchas preguntas. Yo no sé si, Sí, si podríamos hacerte un par, si tienes tiempo o yo estamos sí, fuera. yo lo que no ¿Sí? sé los asistentes. Sí, por supuesto, claro que Vale, sí. fenomenal, porque hay muchas preguntas. Ujú, Una de ellas que ha realizado Ángela Sánchez, yo creo que la has ido respondiendo a la parte de miedos y mitos, cómo ujú. garantizar el secreto profesional y el respeto por la Ley Orgánica de Protección de Datos en el ámbito de la IA, si es el gran escollo. Yo creo que esa Sí. sí que le has dado respuesta. Muchas gracias, Ángela Sánchez. Y luego, por ejemplo, José Baró te hace una pregunta elaborada con IA generativa, que A nos... ver, Sí. Dice, buenos días, gracias por la clara y detallada exposición. Me gustaría preguntar, ¿cuál es el protocolo de validación humana necesario para evitar las alucinaciones de la inteligencia artificial en documentos procesales o de investigación jurídica? vale. Interesante pregunta. Esta precisamente, aquí vemos en esta pregunta la importancia de los matices y saberle preguntar. Y, Ujú. y te voy a explicar, José, y voy a explicar a toda la audiencia. Habla de cuáles son los protocolos de validación humana necesarios para evitar las alucinaciones. Las alucinaciones no se pueden evitar jamás en la vida, porque como he explicado, es intrínseco a la propia naturaleza de la IA generativa, porque es estadística. Entonces, si no tiene contextos adecuados, no ha sido entrenada con los textos adecuados, pues lo único que hace es hacer predicciones y, pues, con combinaciones de palabras que ha visto y patrones y reglas que has traído, pues construye una pregunta. Perfecto, ¿vale? Por eso tenemos que supervisar, porque este es un gran ejemplo. Matices como cómo validar el riesgo, o sea, qué protocolo debemos hacer para validar que no haya alucinaciones, eso no lo podemos hacer nosotros. Es imposible.
Lo que sí tenemos que hacer es implementar cautelas para que ese resultado se use de forma responsable. Me explico. El resultado de la IA siempre, el que nos ofrezca la IA generativa y la IA tradicional, que me he explicado que puede dar falsos positivos, también eso obviamente no exige tanta supervisión. Pero cuando usamos la IA generativa, el resultado siempre hay que mirarlo, hay que leerlo, hay que entenderlo, porque matices de este tipo y que los abogados sabemos cómo de importante es cómo se ponen las palabras, de qué manera para que podamos hacer entender una cosa u otra, hay que supervisar siempre los resultados. No hacerlo es irresponsabilidad. Y luego nos encontramos en casos como los que ya se conocen de juzgados de Las Palmas, uno de Córdoba, otro en el País Vasco, abogados que han presentado en escritos procesales documentos generados con inteligencia artificial y obviamente sin una supervisión detallada y crítica. Por eso también hablaba de la paradoja del valor de la verificación, que muchas veces utilizamos la IA, pero resulta que revisarlo nos va a costar incluso más que a lo mejor haber realizado nosotros el propio documento. Por eso debemos valorar si esta tecnología nos sirve, no nos sirve, para qué nos sirve, para qué tipo o qué casos de uso la podemos usar, para cuáles no. Entonces, José, no sé si he respondido a tu pregunta, pero básicamente para hacer escritos procesales no hay manera de evitar alucinaciones y también para la investigación jurídica igual. Básicamente tendremos que hacer una lectura en vertical o fiarnos de ese resultado, pero luego ir verificando con las fuentes a las que nos linkan, que normalmente te va diciendo, pues te pone un link con cada resultado para que tú puedas ir a la fuente que ha tenido en cuenta y efectivamente verifique que el resultado o la respuesta que te ha generado es correcta. ¿Vale? Ujú. Muchísimas gracias, Rocío, por la respuesta y José por la pregunta. Y nos pregunta Francesca, ¿hay alguna inteligencia artificial específica para letrados sin abonarse a una base de datos? No, efectivamente ese es el gran problema. Bueno, no es el gran problema, es que exige un ejercicio extra. Es decir, todas las inteligencias artificiales que se ofrecen para nuestro sector han exigido o exigen un procedimiento de etiquetado, de peso, un entrenamiento más específico, entrenarlos con normativa vigente, con legislación pues, también extranjera, también vigente, con jurisprudencia, con doctrina, con millones de textos específicos para nosotros y obviamente, pues digamos, ese esfuerzo únicamente tiene sentido que lo hagan, pues, proveedores del sector legal y si lo hacen obviamente pues es para cobrar. Entonces, desgraciadamente, inteligencias artificiales desarrolladas específicamente para nuestro sector de carácter gratuito a día de hoy no la hay. No sé si lo hará no lo habrá en el futuro. Ujú. Y pasamos a una de las últimas preguntas que podemos realizar, de Joan Amenós. Magnífica explicación. ¿Cree que algunos conceptos jurídicos serán más claros en el futuro porque la IA los ordenará forzosamente? Por ejemplo, jerarquía, retroactividad. Es decir, igual que hoy conducimos mejor y más seguro gracias al coche casi autónomo, quizá también el derecho sea más lógico, más claro, no sé. Pregunto esto porque a nivel práctico la exposición ha sido magnífica. Pues lo primero, muchas gracias porque te haya parecido magnífica la exposición. Y lo que estás refiriendo, que los conceptos jurídicos, ¿no? Y la estructura de nuestro lenguaje jurídico y el significado de nuestras palabras, de nuestra jerga, se ha entendido mejor por la IA, eso ya lo tienes en las herramientas de IA específicamente desarrolladas para el sector legal. ¿Qué sucede? Pues como en nuestra lengua, nuestra jerga tiene tantos matices, las palabras cambian de significado. Por ejemplo, una diligencia. No es lo mismo cuando hablamos de la diligencia debida en la actuación de las partes, ahí tiene un concepto. Una diligencia de ordenación de un juzgado tiene otro concepto. O unas diligencias preliminares tiene otro concepto. Por lo tanto, efectivamente, todos esos matices para que el resultado sea correcto, tiene que ser trasladado, la herramienta tiene que conocerlo. Si utilizamos una herramienta genérica, como puede ser Perplexity, Claude, ChatGPT, Gemini, esos matices no los entiende. Puede tocar la flauta, que efectivamente conceptos pues, que sean más comunes, pues lo aterrice bien y la respuesta sea correcta, pero la mayoría de los casos, como bien apunta,
esas estructuras, esa jerarquía, esos aspectos específicos, todavía no es capaz de determinar esos matices. Por eso hablaba del tema de la importancia de los matices en el lenguaje natural. No te escuchamos, Blanca, estás en mute. Ahora sí. Sí, sí, Muchísimas gracias por la respuesta. También te contestaba José Baró, que muchas gracias por la respuesta y enhorabuena por la exposición y por muchas gracias. aclararnos también las cautelas que debemos adoptar a la hora de utilizar la IA en nuestra práctica jurídica. Yo tengo algunas preguntas que hacerte, como por ejemplo, Rocío, en despachos pequeños, ¿cómo Ujú. podríamos o cómo podrían, si hay alguien que está escuchándonos y tiene un despacho pequeño, integrar la IA sin grandes inversiones y sobre todo evitando esos riesgos de privacidad a los que has hecho mención? Ese es el problema, que los modelos genéricos que encontramos en Internet utilizan toda la información que se les sube, la utilizan de forma genérica en las modalidades de acceso gratuito, las Ujú. utilizan para entrenar los modelos. Por lo tanto, ahí ya estamos teniendo un serio problema ético porque estamos compartiendo información confidencial y además datos amparados por la normativa de protección de datos. Lo más recomendable, utilizar herramientas específicamente desarrolladas para el sector legal. ¿Por qué? Porque los proveedores somos conscientes de las especificaciones que van, digamos, eh, vinculadas al ejercicio de nuestra profesión. Que tenemos unas cautelas que guardar, un secreto profesional que mantener y, por supuesto, no se pueden compartir la información y esos datos. Entonces, utilizando una herramienta jurídica para el sector legal, tenemos esa garantía, pero sí que es cierto que ya entonces tiene cierto coste. Entonces, para los despachos pequeños, pues obviamente hay que valorar, ¿no? Principalmente lo que recomiendo es hacer primero una demo, que normalmente las herramientas facilitan, ¿no? Poder hacer una demo y hacer una estimación, utilizarla durante varios días para hacer una estimación de en qué porcentaje nos puede ayudar a ser más productivos. Entonces nosotros ya podemos hacer una simulación de el coste que nos costaría, qué retorno de la inversión podría procurarnos y entonces un poquito sopesar, ¿no? Porque a lo mejor la herramienta me vale 60 euros al mes. Oye, pero si me está ahorrando al día una media de 2 horas de trabajo o 3, eso significa que voy a poder captar más clientes, voy a poder abarcar más volumen de trabajo sin necesidad de incrementar equipo, que eso también significa incrementar costes. Básicamente ejercicios de ese tipo. Y para los despachos pequeños, básicamente hay que afrontar, ¿no? Igual que una base de datos jurídica es un must-have en un despacho, porque tenemos que tener acceso a la jurisprudencia normativa vigente, pues eh, yo creo que en pocos años una herramienta de IA específica para el sector legal también se va a convertir en un must-have. Ujú, seguramente. Mm. Eh, Antes de terminar, me queda una pregunta muy importante, creo que realizarte, pero no quiero hacerlo sin dar las gracias, dado que estamos permanentemente recibiendo alertas meteorológicas en todos los lugares que nos encontramos. No sé, nuestros espectadores de hoy desde dónde nos están escuchando, pero se lo agradecemos porque es un día muy complejo, con muchos cortes en Sí. tanto en electricidad como en internet como en carreteras. Y la última pregunta que quería realizarte es: ¿qué competencias digitales mínimas tendría que tener un abogado para que no le pase eso que has comentado a lo largo de la exposición, que no se quede atrás o desplazado? Sí, pues las competencias digitales, ahora mismo el Consejo General de la Abogacía Española está lanzando un curso UPRO que considero muy interesante porque específicamente lo que hace es em, dar una visión concreta, ¿no? De todas las herramientas tecnológicas, ¿no? Pero te estoy hablando desde un Excel, de un PowerPoint, de Outlook, de Microsoft 365, obviamente herramientas de IA. Y creo que es muy interesante. Pero más allá de ese curso, ¿qué competencias digitales? Básicamente es entender las tecnologías. Es decir, que cuando alguien te hable de Machine Learning, sepas lo que es. Que cuando Ujú. alguien te hable de RPA, que es para automatizar procesos de trabajo, que es Robotic Process Automation, las siglas en inglés, que sepas lo que es. Que cuando alguien diga OCR, que para los que somos de litigio sabemos perfectamente lo que es, porque los juzgados nos piden los documentos en OCR, sabemos lo que es y básicamente es que se pueda seleccionar el texto del documento. Pues que sepamos lo que es una inteligencia artificial generativa, pero sin profundizar técnicamente, simplemente empezar a conocer las herramientas y entender de qué manera nos pueden ayudar, para qué casos de uso, para qué tareas. Hay muchos contenidos muy interesantes. El blog de innovación, por ejemplo, del Consejo General de la Abogacía
constantemente está nutriendo de artículos muy interesantes precisamente para ir aprendiendo sobre este tema. También el Consejo General de la IA mañana va a publicar, bueno, va a presentar el libro blanco de la inteligencia artificial, que también considero es un punto de partida muy importante porque va a empezar a esclarecernos pues, conceptos básicos. El libro mío, por ejemplo, otros libros de otros autores, por ejemplo, Moisés Barrio Andrés también tiene obras en la ley, también sobre el Legal Tech, hacer cursos sobre Legal Tech. En esencia es empezar a estar familiarizados con la tecnología, que no nos dé miedo, porque nos echa mucho para atrás. Ujú. Pues muchísimas gracias por responder a tantas preguntas. Muchísimas gracias por esta explicación. Repito, porque nos lo han pedido por el chat, Desmitificando la IA, un enfoque sencillo y práctico para abogados de la editorial Lefebvre. Y además, les indico que todo este webinar estará disponible dentro de un tiempo en nuestro canal de YouTube. Además, también nos han preguntado por tu excelente presentación y creo que vamos a poder compartirla, ¿verdad? Sí, de hecho la voy a mandar porque he hecho unos pequeños ajustes de ayer a hoy, te la vuelvo a mandar y ya la puedes compartir. De hecho, me encantaría, porque han sido muchos conceptos y muy rápidos los que hemos repasado. Por eso también tenían tantas letras las slides, porque sabía que iba a tener que ir rápido para que las tuvieran ellos después. Pues todos aquellos que quieran recibirla, que nos la soliciten hasta este viernes y se les será enviada, tienen de plazo hasta el viernes para que se la podamos enviar. Y como les decía, estará a su disposición este webinar completo en nuestro canal de YouTube. Rocío, muchísimas gracias por Sí, todo tu gracias. conocimiento. A ti, administrativando abogados y a todos los asistentes. Ha sido para mí un gran privilegio estar hoy aquí con vosotros. Y a Buen día a ustedes, todos, buen buen día día a a todos todos. y que el clima sea todo lo benévolo que pueda ser dada las circunstancias. Muchas Efectivamente, que gracias a estemos todos todos. seguros y a salvo. Rocío, muchísimas gracias por Gracias a vosotros. acompañarnos. Y a ustedes, Gracias. muchísimas gracias por haber estado con nosotros y les instamos a que vean de nuevo este webinar en internet y también les recordamos que el próximo mes tendremos un nuevo webinar tan interesante, esperamos al menos como este. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.